Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy la desolada carretera, por supuesto que nos conduce hacia el misterio, pero también lo hace hasta el mar, para que hoy ustedes, junto conmigo, descubramos nuestros temores y terrores más profundos. Por favor, inclinen su asiento y abrochen su cinturón, que más de 50 minutos de relatos nos esperan. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El barco fantasma. Saludos, conductor y pasajeros. Soy el Mariano, capitán de un barco de pesca, pues he pasado casi toda mi vida en el mar, oyendo historias de otros marineros. Siempre pensé que eran puras mentiras, o inventos para matar el tiempo. Pero esa noche fue diferente. Andábamos en el Atlántico, en una noche sin luna. De repente, nos rodeó una niebla bien pesada, como si el mar quisiera esconder algo. No veíamos nada y todos andábamos bien atentos. En medio de esa niebla, de pronto vi una sombra acercándose. Primero pensé que era otro barco. La sombra se fue haciendo más clara. Era un barco viejo, lleno de algas y con velas todas rotas. Se movía sin hacer ruido, deslizándose sobre el agua, como un fantasma. Me acerqué al borde del barco para verlo mejor. Era real, pero su presencia parecía imposible. Lo vi claramente. Un barco bien viejo, todo deteriorado por los años, con un ambiente que daba miedo. No había viento ni olas. El barco seguía su camino sin detenerse. Vi los detalles, la madera podrida, las algas colgando como manos fantasmales, las velas rotas, ondeando apenas. No había sonido, solo el silencio pesado de la niebla, como si el mismo mar contuviera la respiración. Mis hombres también lo vieron. Estaban tan asustados como yo. Algunos murmuraban bajito, con miedo de romper el hechizo que parecía envolvernos. Otros nomás miraban, paralizados por el miedo. El barco siguió su camino hasta desaparecer lentamente en la niebla. No se esfumó de repente, sino que se fue alejando, como un sueño del que no quieres despertar, hasta que ya no lo pudimos ver. Recordando el navío, me viene a la mente un detalle perturbador. En el mástil principal, ondeaba una bandera descolorida, apenas visible entre la niebla. No era una bandera pirata, pero tampoco una de las que conocía. Era como si el tiempo la hubiera despojado de sus colores y símbolos, dejándola como testigo mudo de una historia olvidada. Al día siguiente busqué información. Encontré que ese barco coincidía con la descripción de un navío desaparecido hace más de 200 años. Un barco que, según la historia, fue atrapado en una tormenta y nunca más se supo de él. Pero había algo más. Se decía que el barco estaba maldito, que todos sus tripulantes habían muerto en circunstancias horribles. Desde entonces, ni mis hombres ni yo hemos vuelto a navegar por esas aguas. Lo que vi esa noche fue real. No hay duda en mi mente. No se trataba de una ilusión o de un engaño de la niebla. Era un barco antiguo, navegando en medio del Atlántico, trayendo consigo una sensación de inquietud y temor profundo. Esa experiencia cambió mi forma de ver el océano. Nunca había creído en las historias de marineros hasta esa noche. Ahora sé que hay cosas en el mar que no entendemos y que es mejor no intentar explicar. Lo que vi fue un recordatorio de que el océano guarda muchos secretos, algunos que nunca deberíamos descubrir. Desde ese día evito esas aguas. No he contado esta historia a mucha gente, pero cada vez que lo hago con la certeza de lo que vi. No hay dudas ni suposiciones.
solo los hechos. Un barco antiguo, navegando en la niebla sin hacer ruido, hasta desaparecer, como un presagio de algo oscuro y desconocido. Este evento ha quedado grabado en mi memoria, como una cicatriz que nunca sanará. A pesar de no buscar explicaciones o razones, sigo adelante con mi vida y mi trabajo, siempre consciente de que hay cosas en el océano que no se pueden ignorar. He aprendido a respetar esos misterios y a mantenerme alejado de ellos. Nunca sabré más de lo que vi, pero eso no importa. Lo importante es saber que hay más del mundo de lo que podemos ver y entender, y eso es suficiente para mí. Aquella noche no solo vi un barco, también sentí algo más, algo que no puedo describir con palabras exactas. Era una presencia, una sensación de ser observado, como si algo en el fondo del océano estuviera consciente de nosotros, como si el mismo mar tuviera ojos y nos vigilara. Esa presencia no era mala, pero sí abrumadora. Una energía que se sentía en el aire y en el agua. Cada vez que pienso en esa noche, me pregunto qué hubiera pasado si hubiéramos intentado comunicarnos con el barco. El océano guarda sus secretos celosamente, y algunos están destinados a permanecer ocultos. Segunda escala. El enigma que el océano me mostró. Saludos, conductor y pasajeros. Mi nombre es Luisa y trabajo como bióloga marina. Actualmente estoy trabajando en un proyecto de investigación en el Pacífico. Desde chiquita, siempre me ha interesado el mar y las criaturas que viven ahí. Un día, durante una inmersión para estudiar los arrecifes de coral, vi algo bastante extraño. Ese día estaba soleado y tranquilo, perfecto para bucear. El agua estaba bien clara y se veía todo muy bien. Me sumergí con mi equipo de siempre: traje de buceo, tanque de oxígeno, unos aparatos de medición y una cámara submarina para grabar lo que veía. Mientras iba bajando, el mundo bajo el agua se mostraba en toda su belleza. Los corales formaban un paisaje bien colorido y había muchos peces de diferentes tipos. Mientras nadaba por un túnel de corales, algo raro llamó mi atención. Allá a lo lejos, en la oscuridad azul del océano, vi lo que parecían figuras moviéndose rápido. Al principio pensé que eran delfines, porque ellos son muy listos y les gusta acercarse a la gente. Decidí acercarme para ver mejor. Conforme me acercaba, el corazón se me empezó a acelerar. Las figuras empezaron a volverse más claras, y lo que vi me dejó helada. No eran delfines. Tenían cuerpo de pez, con escamas brillantes que reflejaban la luz del sol, pero sus caras eran humanas. Llevaban el cabello largo que flotaba a su alrededor, moviéndose con la corriente. Con manos temblorosas prendí mi cámara y empecé a grabar. Las criaturas nadaban con una gracia impresionante, deslizándose entre las sombras y la luz. Intenté acercarme un poco más, pero tan pronto como me notaron, se hundieron rápidamente hacia lo más profundo, desapareciendo en segundos. Cuando regresé a la superficie, mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué eran esas criaturas? Con el video en mi cámara como única prueba, volví al laboratorio para mostrárselo a mis compañeros. La reacción fue variada. Algunos no me creyeron, pensando que era una ilusión o un video trucado. Otros, en cambio, quedaron fascinados y empezaron a investigar posibles explicaciones para lo que había grabado. Pasaron días y semanas, y las criaturas que vi se convirtieron en un misterio que no podía dejar de pensar. Revisé el video una y otra vez, buscando cualquier pista que me ayudara a entender lo que había visto. A pesar de todos nuestros esfuerzos, no pudimos confirmar qué eran esas figuras. Las teorías iban desde especies marinas desconocidas hasta explicaciones más fantásticas y sobrenaturales. La experiencia cambió mi manera de ver el mar. Siempre había visto el océano como un lugar lleno de maravillas conocidas, pero ahora
Entendía que había secretos ocultos en sus profundidades, esperando ser descubiertos. La ciencia puede explicar muchas cosas, pero también debe dejar espacio para lo inexplicable. Un día, después de revisar el video una y otra vez, mis jefes me llamaron a una reunión. Me dijeron que la empresa había decidido confiscar todas mis grabaciones. No me dieron una explicación clara. Solo me dijeron que era por razones de seguridad y confidencialidad. Me aseguraron que no se había hecho ninguna copia de seguridad y también se cercioraron de que no tuviera ninguna copia personal. Aunque insistieron en que todo era por el bien del proyecto, estoy segura de que no destruyeron las grabaciones. Las tienen resguardadas, pero no sé por qué. Tal vez temen que la información cause pánico o quieren mantener el descubrimiento en secreto para futuros estudios. Sea cual sea la razón, el misterio persiste y las criaturas que vi siguen siendo un enigma. Con el tiempo, mi pasión por el mar sigue igual, pero ahora me acerco a mis investigaciones con otra perspectiva, consciente de que hay más de lo que podemos ver y entender. Los misterios del océano siguen siendo muchos, y aunque la ciencia nos lleva a nuevas fronteras, hay cosas que quizás nunca comprenderemos por completo. Cada vez que meto mi cámara en el océano, espero ver de nuevo a esas criaturas. Nunca volvieron a aparecer, pero la experiencia quedó grabada en mi memoria. Desde entonces mis inmersiones no son las mismas. Siempre estoy atenta, esperando ver algo que desafíe nuevamente mi comprensión del mundo submarino. Este encuentro con lo inexplicable ha marcado mi carrera y mi vida. Me recuerda que, por mucho que avancemos en el conocimiento, siempre habrá un elemento de misterio en nuestro mundo. Y ese misterio es lo que hace de la exploración y la investigación que sean algo verdaderamente emocionante. A medida que continúo con mi trabajo, sigo encontrando indicios de lo desconocido, en las profundidades, donde la luz apenas llega, y hay ecos de historias no contadas y secretos aún por descubrir. Tal vez algún día, la verdad sobre esas criaturas y los fenómenos extraños que experimenté salga a la luz. Hasta entonces, seguiré explorando, buscando respuestas y aprendiendo a vivir con el enigma que el océano me mostró. Tercera escala. La criatura. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Hace unos años trabajaba como oceanógrafo y participé en una misión que nunca olvidaré. Estábamos en el Atlántico Norte, en un barco lleno de tecnología de punta, para investigar el fondo del océano. Un día, mientras hacíamos nuestras exploraciones, nuestros equipos detectaron algo raro. Era una masa enorme en el fondo del mar, más grande que cualquier animal conocido. Al principio pensamos que podía ser una roca o algo hundido, pero se movía. Así que descartamos esa idea. El capitán del barco decidió que debíamos investigar más, así que seguimos monitoreando esta cosa. Aunque era enorme, nunca salía a la superficie, lo que hacía difícil saber qué era. Usamos sonares y otros dispositivos avanzados para obtener más información, pero la criatura se mantenía escondida en la oscuridad del fondo del mar. Cada vez que intentábamos acercarnos o enviar un dron submarino, la criatura se movía rápido, manteniéndose siempre fuera de nuestro alcance. La presencia constante de esa cosa generaba tensión entre la tripulación. Nadie podía imaginar qué clase de ser habitaba ahí abajo. Pasaron varios días en esta vigilancia tensa. La tripulación no paraba de especular sobre qué podría ser esa entidad. Algunos decían que era un calamar gigante. Otros pensaban que podría ser una criatura prehistórica que había sobrevivido en las profundidades. Una noche, de repente todos los dispositivos dejaron de captar la presencia de la criatura. La enorme masa había desaparecido sin dejar rastro. Intentamos recalibrar los instrumentos, buscando desesperadamente algún indicio, pero no encontramos nada. Era como si nunca hubiera existido. El capitán, muy perturbado, nos ordenó seguir con la misión, pero
Todos estábamos inquietos. Nos habíamos acostumbrado a la presencia de esa criatura, y ahora su ausencia era aún más perturbadora. Las conversaciones en el comedor se volvieron sombrías, y una sensación de temor se apoderó de todos nosotros. Durante el tiempo que permanecimos en el área, ocurrieron cosas que no podíamos explicar. Sentíamos cambios en la presión del agua, algo que nuestros instrumentos no podían registrar con precisión, pero que era evidentemente para nosotros. Era como si una fuerza invisible se moviera alrededor del barco, observándonos. Una noche, un miembro de la tripulación dijo haber visto una figura luminosa bajo la superficie. No había evidencia de esto en nuestros registros, pero el pánico en sus ojos era real. También escuchábamos sonidos extraños a través de los hidrófonos. No eran ruidos normales del mar, sino algo más parecido a un murmullo, casi como si alguien estuviera susurrando desde las profundidades. Estos susurros parecían intensificarse cuando la masa desconocida estaba activa, como si estuvieran conectados de alguna manera. Cada día que pasaba, la sensación de ser observado se volvía más intensa. Había una atmósfera pesada en el barco. Algunos tripulantes comenzaron a tener pesadillas, en los que eran arrastrados al fondo del mar, por sombras sin rostro. Otros sentían una extraña atracción por la oscuridad del océano, como si algo los llamara desde abajo. Una noche, justo antes de que los dispositivos dejaran de captar la presencia de la criatura, hubo un apagón total en el barco. Los generadores de emergencia tardaron en encenderse, y durante esos minutos de oscuridad, todos escuchamos un zumbido profundo que parecía provenir de todas direcciones. Cuando las luces volvieron, la masa había desaparecido. Intentamos localizarla de nuevo, sin éxito. Parecía que habíamos sido testigos de algo que no estaba destinado a ser encontrado. Al final de la misión, regresamos a tierra con más preguntas que respuestas. Los datos que recopilamos no ofrecían ninguna explicación clara sobre lo que habíamos encontrado. La criatura del Atlántico Norte seguía siendo un misterio. Desde entonces, esa misión me persigue. La ciencia puede explicar muchas cosas, pero también hay que aceptar que hay cosas inexplicables. En las profundidades del océano, hay secretos que tal vez nunca deban ser revelados. El océano es vasto y profundo, y alberga misterios que aún no podemos entender. La experiencia de esa misión me enseñó que no todas las preguntas tienen respuestas, y que algunos enigmas están destinados a permanecer sin resolver. La ciencia es una herramienta poderosa, pero también tiene sus límites. Y a veces, esos límites son donde comienza lo verdaderamente inquietante. De esa misión, sigo investigando, esperando encontrar alguna pista que arroje luz sobre aquel encuentro. Pero cuanto más profundizo, más me doy cuenta de que hay fuerzas en el océano, y quizás en el universo, que no estamos destinados a comprender. Cuarta escala. El faro encantado. Saludos, conductor y pasajeros. Déjenme decirles que la desolada carretera está traspasando fronteras. Les saludo desde una islita en la costa de Irlanda. Llevo varios años viviendo solo aquí, cuidando del faro y disfrutando de la tranquilidad. Pero una noche, durante una tormenta muy fuerte, pasó algo raro. La tormenta era tremenda. El viento soplaba muy fuerte y las olas golpeaban las rocas con mucha fuerza. El faro, que era mi responsabilidad, de repente dejó de funcionar. Las luces se apagaron y todo quedó en oscuridad. Tenía que revisar el generador, así que me puse mi abrigo y salí, peleando con la tormenta. Mientras caminaba hacia el cobertizo,
vi una figura en medio de la tormenta. Era un hombre vestido con uniforme de marinero antiguo, empapado por la lluvia, pero parado muy firme. Sus ojos parecían ver a través de la oscuridad y mirarme directamente. En un parpadeo, la figura desapareció en la negrura, dejándome solo con la tormenta. Me quedé helado de miedo, pero tenía que concentrarme en mi tarea. Revisé el generador y después de unos ajustes, las luces del faro volvieron a encenderse, iluminando la oscuridad. Regresé adentro, pero no podía dejar de pensar en el marinero. Al día siguiente, con la tormenta ya calmada, empecé a investigar la historia del faro. Descubrí que había sido construido sobre las ruinas de un antiguo fuerte. Hace muchos años, hubo una batalla naval en esas aguas, y muchos marineros murieron en el combate. Los lugareños decían que había almas perdidas, atrapadas en este mundo y en el siguiente. Durante las siguientes noches, vi al marinero otra vez. Siempre estaba ahí, en la distancia, mirándome fijamente. No se movía, no hablaba. Solo me miraba con una expresión de tristeza y desesperación. Empecé a buscar respuestas dentro del faro, convencido de que había algo más que debía descubrir. Una noche, mientras exploraba el sótano del faro, encontré un viejo diario, cubierto de polvo. El libro contenía historias de los marineros que murieron en la batalla. Sus relatos estaban llenos de sufrimiento y desesperación. Cada página revelaba detalles de sus vidas y sus trágicas muertes, como si las palabras estuvieran llenas del dolor de los espíritus que las escribieron. Entendí que el marinero que veía no era una alucinación. Era una presencia real, un vestigio del pasado que no había encontrado descanso. Después de leer el diario, sentí un frío indescriptible que me recorrió la espalda, como si una mano invisible me tocara. Esa misma noche, el marinero no apareció. Las noches siguientes fueron tranquilas, y el faro funcionaba sin problemas, pero el aire estaba cargado de una extraña calma, como si algo hubiera cambiado. La ausencia del marinero debería haberme tranquilizado, pero en lugar de eso, me dejó inquieto. La experiencia me había marcado profundamente. Sabía que había algo más en esta isla, algo que no podía ser explicado con lógica o razón. Las tormentas ya no eran solo fenómenos naturales. Se habían convertido en recordatorios de lo que había presenciado. Cada vez que una tormenta se acercaba y el viento aullaba, recordaba a esos marineros. Sabía que hay historias que nunca se cuentan completamente y que algunos lugares guardan secretos que desafían nuestra comprensión. Esta isla es uno de esos lugares. Y aunque las apariciones cesaron, el recuerdo de lo que vi nunca se desvanecerá. Las sombras del pasado permanecen, esperando el momento oportuno para volver a aparecer. El marinero no era la única presencia en la isla. Con el tiempo empecé a notar otros fenómenos extraños. Escuchaba susurros en la noche, voces apagadas que parecían venir de las paredes del faro. Objetos se movían sin dar lugar a explicación, y a menudo sentía una presencia detrás de mí, observándome. Estas experiencias me dejaron claro que no estaba solo en el faro. Una noche, mientras revisaba los registros antiguos en el despacho del faro, escuché un fuerte golpe en la puerta. Abrí rápido, esperando encontrarme con otro visitante fantasmagórico. Sin embargo, no había nadie. Solo el eco de la tormenta afuera y una sensación abrumadora de ser observado. Cerré la puerta y regresé al despacho, pero no pude concentrarme. Las paredes parecían estrecharse y el aire se volvió pesado.
Empecé a preguntar a los lugareños sobre la historia del faro y la isla. Algunos no querían hablar, pero otros me contaron historias inquietantes sobre marineros que se habían ahogado cerca de la isla y cuyos espíritus decían, aún vagaban por ahí. Había historias de luces inexplicables en el horizonte, de barcos fantasmas y de gritos que se escuchaban en la noche. Cada relato parecía confirmar mis propias experiencias. El tiempo pasó, y aunque las apariciones del marinero cesaron, las otras presencias continuaron manifestándose. Cada tormenta traía consigo una nueva ola de actividad extraña. Comencé a sentir una conexión con los espíritus que habitaban en el faro. No eran simplemente fantasmas aterradores. Eran almas atrapadas, buscando algún tipo de resolución. Decidí entonces hacer un ritual de despedida para las almas perdidas, con la ayuda de un antiguo libro de rituales que encontré en la biblioteca del pueblo. Preparé un altar con velas y objetos que había encontrado en el faro, pertenecientes a los marineros fallecidos. Durante una noche de tormenta, encendí las velas y recité las palabras del ritual, pidiendo paz para los espíritus inquietos. Para mi sorpresa, después de hacer esta ceremonia, la actividad extraña disminuyó mucho. Las tormentas seguían golpeando la isla, pero la sensación de ser observado y los fenómenos extraños se redujeron. No sabía si los espíritus habían encontrado la paz, pero el faro y la isla se sentían más tranquilos. Aún así, la experiencia me había cambiado. Ya no veía el faro simplemente como un lugar de trabajo, sino como un sitio cargado de historia y misterio. Sabía que los espíritus de los marineros y otras almas perdidas habían dejado huella en el lugar. Aunque la tranquilidad había regresado en gran medida, estaba consciente de que el pasado nunca desaparece por completo. La isla y el faro guardaban secretos que siempre estarían presentes, acechando en los rincones oscuros y recordándonos que algunas historias nunca se terminan de contar. Saludos, conductor y pasajeros, desde Irlanda, de una persona con ascendencia española que le ha permitido buscar contenidos en español. Quinta escala. La bruma misteriosa. Muchos saludos, conductor y pasajeros. Les voy a contar una historia que me pasó. Soy Sofía, capitana del velero Aurora. Una vez, en un viaje por el mar Caribe, una tarde tranquila se convirtió en algo que jamás olvidaré. Estábamos navegando sin problemas, cuando de repente apareció una neblina espesa que nos rodeó por completo. La neblina era tan densa que no podía ver más allá de unos metros. Intenté mantener el rumbo, pero nos dimos cuenta de que nuestros instrumentos de navegación estaban fallando. La brújula giraba sin sentido y el GPS no daba señal. Decidimos avanzar con cuidado, pero no importaba hacia dónde nos moviéramos. Seguíamos atrapados en la neblina. Después de horas intentando salir, la neblina empezó a disiparse. Entonces vimos una isla que no aparecía en nuestros mapas. Decidimos bajar a explorarla. Al llegar a la orilla, notamos que la isla estaba llena de ruinas antiguas y objetos raros. Eran restos de construcciones y cosas que no parecían de ninguna cultura conocida. Mientras caminábamos por la isla, sentimos una presencia que no podíamos ver, pero que estaba ahí. Empezamos a escuchar susurros en un idioma que no entendíamos. No había nadie más en la isla, solo nosotros, pero los susurros seguían, como si alguien estuviera justo al lado de nosotros. La situación era muy rara. Decidimos regresar al velero lo más rápido posible. Zarpar de la isla fue un alivio. Una vez en el mar abierto, la neblina desapareció por completo. Todo parecía normal otra vez, pero la experiencia en la isla nos dejó muy marcados. Voy a detallar lo que encontramos en ella.
Las ruinas parecían de una civilización antigua, con estructuras de piedra erosionadas por el tiempo. Algunas tenían grabados que no reconocíamos, figuras y símbolos que no coincidían con ninguna cultura conocida. En el centro de la isla, encontramos lo que parecía ser un altar. Era una plataforma de piedra, con inscripciones raras y manchas que parecían de algún líquido oscuro. No quise investigar más sobre el origen de esas manchas. Cerca del altar, había objetos que parecían ofrendas, pequeñas figuras talladas en madera y piedra, recipientes con cenizas y otros restos que no pudimos identificar. Mientras nos alejábamos de ese lugar, los susurros se hicieron más fuertes. Era como si algo o alguien intentara comunicarse con nosotros, aunque no podíamos entender lo que decían. Seguimos explorando la isla con mucho cuidado. Encontramos una cueva y decidimos entrar. Dentro había más inscripciones en las paredes, como las del altar. La cueva era estrecha y oscura. Avanzamos lentamente, iluminando el camino con linternas. Al fondo de la cueva, descubrimos una pequeña cámara con más artefactos. Había una estatua de piedra de un ser que no podía identificar. Tenía apariencia humana, pero con rasgos extraños, como si fuera una mezcla de diferentes criaturas. Decidimos no tocar nada y salir de la cueva. Mientras regresábamos al barco, la sensación de ser observado se hizo más fuerte. Los susurros no paraban y algunos de los miembros de la tripulación empezaron a ponerse nerviosos. Nadie hablaba, pero todos sentíamos lo mismo. Algo no estaba bien en esa isla. Al llegar al velero, nos apresuramos a zarpar. No queríamos pasar más tiempo cerca de esa isla. A medida de que nos alejábamos, la niebla empezó a disiparse por completo, como si nunca hubiera estado allí. Navegamos toda la noche para alejarnos lo más posible. Cuando finalmente llegamos a tierra firme, contamos nuestra historia a las autoridades locales y a otros marineros, pero nadie nos creyó. La isla no aparecía en los mapas y algunos sugirieron que habíamos sido víctimas de una alucinación colectiva. Sin embargo, todos los que estábamos en el Aurora sabíamos lo que habíamos visto y escuchado. La isla con ruinas y artefactos había sido real. Desde entonces, he seguido navegando, pero siempre con una sensación de inquietud. A veces, cuando estoy en el mar y veo una neblina en el horizonte, recuerdo aquella tarde y la isla misteriosa. Sé que lo que experimentamos fue real, y aunque nadie más nos crea, los miembros de mi tripulación y yo siempre llevaremos esa experiencia con nosotros. He investigado por mi cuenta, buscando cualquier información que pueda explicar lo que vimos. He consultado a historiadores, arqueólogos y expertos en culturas antiguas, pero nadie ha podido identificar los símbolos o los artefactos que les describo. La isla sigue siendo un misterio, un lugar fuera del tiempo y el espacio conocido durante nuestras travesías. Algunos fenómenos inexplicables continuaron ocurriendo. En la noche, se escuchaban susurros similares a los de la isla, aunque más débiles y esporádicos. A veces, la temperatura en ciertas áreas del velero bajaba sin razón aparente, creando zonas frías que nadie podía explicar. En esos momentos, la sensación de ser observado se volvía casi palpable. Una noche, particularmente tranquila, mientras navegábamos, una espesa neblina nos envolvió nuevamente. Los susurros comenzaron otra vez, primero como un murmullo lejano y luego más claros, como si alguien estuviera justo detrás de nosotros. La tripulación, visiblemente afectada, intentó mantener la calma mientras yo daba órdenes para alejarnos lo más rápido posible de aquella neblina. Afortunadamente, esta se disipó después de unos minutos, pero el impacto en la tripulación fue evidente. La sensación de estar siendo observados y los susurros
se convirtieron en un tema recurrente entre nosotros. Comenzamos a llevar amuletos y objetos personales que considerábamos protectores, aunque ninguno de nosotros sabía realmente cómo enfrentar lo que nos estaba siguiendo. Al hablar con otros marineros en los puertos, encontré que algunos habían tenido experiencias similares, aunque sus relatos variaban en detalles. Sin embargo, la sensación de ser observados y los susurros eran comunes en muchas de estas historias. Esto me convenció de que no estábamos solos en nuestras experiencias y que quizás había otros como nosotros buscando respuestas a los mismos misterios. Mi tripulación y yo continuamos navegando con una mezcla de cautela y curiosidad. Cada nuevo viaje era una oportunidad para aprender más sobre lo que habíamos encontrado. Aunque los fenómenos inexplicables seguían ocurriendo, nos habíamos acostumbrado a ellos, desarrollando una especie de tolerancia ante lo desconocido. Hoy en día, sigo registrando cada evento y cada hallazgo, decidida a entender lo que nos ocurrió en esa isla misteriosa. Aunque nunca obtenga una explicación completa, estoy convencida de que el mar guarda secretos que aún no hemos descubierto por completo. Los susurros en la neblina y las sombras en la periferia de nuestra visión son un recordatorio constante de que el mundo es más extraño y misterioso de lo que podemos comprender. Mi búsqueda de respuestas continúa, y cada día en el mar es una oportunidad para aprender más sobre el misterio que nos rodea. Aunque nunca encuentre una explicación definitiva, llevaré siempre conmigo la certeza de lo que vi y escuché, y la convicción de que algunos secretos del mar pueden ser más profundos y oscuros de lo que imaginamos. Sexta escala. Mis relatos reales. Hola, buenas noches. Mi nombre es Georgina Perazzo. Les escribo desde Argentina, provincia de Buenos Aires. La verdad es que tengo más de una historia para compartirles, y en la mayoría intervienen mis familiares y padres. Cabe quizás aclarar que además de creyentes, siempre nos interesaron los temas ligados al esoterismo, y en concordancia con eso, nuestras vivencias se relacionan a ello. Primer relato. En el año de 1987, fui de veraneo con mis padres al balneario de la ciudad marítima de Necochea. Mi padre alquiló en esa oportunidad una casa y debíamos ir a retirar las llaves antes, por la vivienda de la dueña de la misma. Como en esa época no existían los celulares, no podíamos anunciar nuestra llegada. Así es que fuimos directamente. Cuando llegamos, hicimos sonar el timbre y sentimos el ladrido de por lo menos 2 perros. Era insistente e incesante. Enseguida pensamos, ¿cómo podremos avisarle que venimos? Al parecer no está. Mi madre dijo, intentemos otra vez, para asegurarnos de si está o no. Volvimos a hacer sonar el timbre, y esta vez los perros callaron, y por el portero eléctrico, que era solo de la casa y no compartido con ningún departamento, escuchamos, «¡Ya va!». Mi madre se rió y dijo, «Uy, seguramente estaría durmiendo», y la despertamos, pero luego de escuchar el portero, empezó a correr el tiempo y nadie venía a recibirnos. Recuerdo que esperamos como unos 15 minutos más, y fue cuando en bicicleta arribó una señora y nos preguntó, «Hola, buenos días. Hace mucho que me estaban esperando». Mi padre le dijo, «Hace alrededor de 20 minutos, pero hace 10 nos dijeron por el portero, ya va, y pensamos que ya alguien nos vendría a abrir». La señora al escuchar esto se puso pálida. Tragó saliva y dijo, «Uf, tendré fantasmas», puesto que nadie estaba dentro de casa. Ligado a ese viaje, una vez instalados en esa casa, mis padres no pudieron dormir pacíficamente ninguna noche, ya que en todas tuvieron pesadillas. En mi caso, tampoco pude descansar ni una sola noche. Inclusive en una de ellas, soñé que mi abuela paterna moría en mi casa
Y justamente un año después, mi abuela paterna murió en mi casa efectivamente. Fue un viaje extraño y algo oscuro. El siguiente relato sucedió una mañana de 1988. Era el mes de mayo aproximadamente. Mi madre vino a despertarme, ya que debía prepararme para ir al secundario, a mi primer año. Cuando lo hizo, le dije: «Mamá, tuve un sueño extrañísimo, con la abuela Rosario, es decir, mi abuela que había fallecido en febrero del mismo año. Mi sueño comenzó viéndome, o mejor dicho, sintiendo que subía levitando una escalera, cuyas paredes estaban empapeladas con dibujos dorados y fondo bordo. Al subir, sentí a mi costado izquierdo una presencia. Cuando llegamos a un primer piso se abría una puerta y ahí veía a mi abuela acostada, en una gran cama, con un camisón blanco, con pechera de puntillas. Cuando ella me veía se incorporaba de la cama para saludarme. Previamente, un hombre acompañado de aproximadamente 7 más, todos vestidos de traje negro, le avisan que otra persona y yo, que estaba al lado mío, la habíamos ido a visitar. Mi madre, al escuchar mi relato, me dijo: «¿Cómo puede ser posible? Recién tu padre me acaba de narrar exactamente la misma escena. Inclusive los colores que me dices y la sensación de sentir que alguien iba a su costado. Evidentemente no fue un sueño, ya que es imposible soñar lo mismo y simultáneamente. Nunca pude olvidar esa vivencia. Fue maravillosa, pero escalofriante a la vez». Mi tercer relato ocurrió en 1993. En el mes de enero, viajamos con mis padres a Ceará, Fortaleza, Brasil. Fue nuestro primer viaje fuera del país. Paramos esa vez en el Gran Hotel Otón, frente al mar. La habitación en donde estábamos tenía una división donde se ubicaba mi cama. A la mañana, cuando despertamos, mi madre me contó que tuvo una pesadilla, pero que sentía mucha impresión porque era demasiado vívida. Dijo que una mujer de edad, parecida a la imagen de una bruja, le sostenía la mirada. Presentaba ojos rojos, y en esa puja de miradas se rompía un vaso. Mientras tanto, la habitación donde ella se encontraba con mi padre y en la que yo estaba también se cubría de barro. Ella luchaba por sacarlo, pero no podía. Curiosamente, todos nos volteamos a ver, porque mi padre dijo que esa noche también había tenido un sueño en donde él se veía completamente rodeado de barro, y particularmente yo había tenido una pesadilla en donde no podía caminar, porque el suelo estaba impregnado de este material. Cuando tuvimos esta conversación, sacamos la conclusión de que eso parecía una vivencia relacionada a la brujería negra. Fue muy impresionante la energía que había en esa habitación. A la mañana siguiente, estando en La Plata, decidimos tomar una cerveza fresca. Como era un bar de playa, disponía de asientos y pequeñas mesitas. Cuando terminamos de tomar la cerveza, uno de los vasos se cayó y se rompió. Cuando esto ocurrió, enseguida mi madre recordó el sueño. Mientras tanto, el señor del bar, de forma un tanto poco amable, nos aclaró que debíamos pagar por esa ruptura. Pasados esos días, antes de retirarnos del hotel, en el lobby, mientras esperábamos que nos retiraran para ir al aeropuerto, mi madre notó que al costado del sillón había una estatua de una mujer muy similar a la que vio en ese sueño. Al verla, le preguntó a la empleada. Ella le dijo que era la patrona de esa zona. Recuerdo que los tres nos miramos de manera cómplice. Y así llegamos, conductor y pasajeros, a mi relato número 4, el último que les comparto hoy. Esto sucedió en otro viaje que realizamos en julio de 2007, aproximadamente. En esa oportunidad viajamos a México. Este era un hotel muy particular por su arquitectura y los colores de sus paredes. Como yo no trabajo ahí y no creo que tenga consecuencias negativas, lo voy a mencionar. Este hotel era el Barceló. Mis padres
Estaban en una habitación y yo en otra. Mi habitación, como suele ocurrir en los hoteles de playa, tenía un gran espejo que ocupaba toda la pared y que estaba ubicado frente a la cama. La cultura oriental no recomienda ubicar los espejos frente a la cama, y desde lo referido a lo oculto, los espejos suelen relacionarse a portales a dimensiones lejanas. Una de las noches de mi viaje, una vez apagada la luz, me tapé con la sábana y procedí a dormirme. Cuando solamente me relajé, comencé a sentir un murmullo en el oído derecho. Era comparable a una charla, pero a gran velocidad, con un efecto tan molesto como lo pueden ser dos moscas o algo similar. Al escuchar esto, noté que muscularmente estaba como trabada a la cama y me era muy difícil hablar, lo que suele denominarse parálisis del sueño, pero yo no estaba dormida. En ese momento fue cuando sentí y vi que mi sábana se iba bajando sola, sin que nadie visiblemente lo hiciera. Cuando vi y sentí esto, obedecí a mi instinto de pronunciar el Ave María. Cuando comencé a hacerlo, ese murmullo que sentía en mi oído derecho subió notablemente de volumen y se tornó agresivo. Con gran dificultad para pronunciarla y emitirla, seguí haciéndolo, y fue así como cesó el movimiento de mi sábana, y así también ese murmullo. Jamás olvidé mi paso por ese hotel. Gracias por la oportunidad de compartir mis historias con los pasajeros. Les envío un gran cariño y saludos desde Argentina. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje y si han llegado hasta aquí, es momento de que les invite a que se unan a la comunidad de pasajeros. Hacerlo es muy sencillo. Solo tienen que pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así también no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes. Recuerda que tengo perfil personal de Instagram y me daría mucho gusto verte en esta red social. Me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX, te espero por allá. Y por favor comparte tu relato, ya que esto es lo más importante para la desolada carretera, y es el combustible que nos hace seguir viajando a través de ella. Puedes enviarlo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Ahora sí, pasajeros, habiendo dicho lo anterior, los invito a escuchar nuestra última y escalofriante escala de esta noche, que pone fin a nuestro viaje. Séptima escala. Los buzos. Saludos, conductor y pasajeros. Esta noche quiero compartir con ustedes una aterradora experiencia que me sucedió cuando fui de vacaciones. Resulta que su servidor, junto con un grupo de amigos cercanos, es entendido en el tema del buceo, y cierto día quisimos llevar a cabo esta práctica, pero con una variación: hacerlo de noche. Era cerca de la 1 de la mañana, y todo estaba absolutamente oscuro. Y ahí abajo más. Estábamos sumergidos ya varios metros en el mar. Llevábamos linternas, así que en cierto punto, ayudados por su luz, pudimos ver que otra persona se encontraba nadando con nosotros. Todos miramos a este desconocido, y lo cierto es que al verlo, por alguna razón comenzamos a inquietarnos, porque estábamos seguros de no haber visto a nadie preparándose para hacer una sumersión. Además, pensamos que era poco probable que alguien estuviera buceando en estas condiciones solo. Sería demasiado peligroso. Posteriormente nos dimos cuenta de que este buzo estaba usando un traje de neopreno en condiciones de frío, algo que haría casi imposible bucear con él a esa hora y en esa época del año. No llevaba botas ni guantes, ni aleta. Todos nadábamos mirándole, cuando él simplemente nos devolvió la vista, nos saludó con su mano y comenzó a nadar para sumergirse más. No podíamos entender lo que pasaba, ni por qué este hombre estaba buceando por sí solo,
A esa hora, en la oscuridad, también no podíamos comprender cómo es que nadaba tan bien. En esas condiciones, ya que con ese tipo de traje no había manera de que no hubiera desarrollado hipotermia. Segundos después, nos estremecimos porque pudimos ver que en su pierna derecha tenía una gran herida que definitivamente no hubiera sido compatible con la vida. No le hubiera permitido el nadar de manera tan normal. Este buzo continuó su camino y finalmente lo perdimos de vista entre la oscuridad y profundidad del mar. La verdad, no pudimos continuar y así emergimos a la superficie. Intrigados por esta situación, investigamos y no nos fue muy difícil saber que años atrás en esa playa un buzo había tenido un lamentable accidente. Cuando al realizar esta actividad, de pronto al pasar por un banco de coral, sufrió una cortada. Al acercarse de más a una formación filosa y puntiaguda, el cuerpo pudo ser recuperado, pero por desgracia, ya sin vida. Quisiera cerrar mi relato, conductor y pasajeros, diciéndoles que, siempre que estés en un lugar donde se supone que deberías estar solo, y de pronto alguien aparece, es extraño, pero cuando esto pasa a 20 metros bajo el agua, es simplemente aterrador. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,